Hola, soy Mateo. Yo vi cómo le arrojaron un balde de lodo y estiércol en la cara a Elena, una muchacha que no tenía más culpa que haber nacido sin apellido y con un talento que el dinero no puede comprar. La humillaron frente a todos en los establos de la hacienda San Román, la trataron como si fuera menos que los animales que cuidaba con tanto esmero. Le gritaron que su lugar era limpiar la basura, porque eso era ella para ellos. Basura. ¿Alguna vez has visto cómo pisotean la dignidad de alguien bueno solo para sentirse poderosos? Antes de contarte cómo esa humillación se convirtió en su mayor fuerza y en la peor pesadilla de quienes la despreciaron, dime desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte el momento exacto en que el silencio de esa muchacha se convirtió en un rugido que sacudió los cimientos de esa hacienda. Lo que pasó después no solo cambió su vida, sino la de todos los que creyeron que podían quebrarla. Fue algo que todavía se cuenta en Jalisco con una mezcla de asombro y respeto. La vida de Elena en la hacienda San Román era una rutina de invisibilidad y trabajo duro. Desde que salía el sol hasta que se ocultaba, sus días transcurrían entre el olor agrio del amoníaco y el polvo de la paja seca. Sus manos, jóvenes pero agrietadas, se dedicaban a las tareas que nadie más quería: limpiar los pesebres, acarrear bultos de alfalfa más pesados que ella y mantener impecables las cuadras de caballos que valían una fortuna. Para los dueños, ella era solo una sombra que se movía entre el estiércol, una herramienta más. El principal verdugo de su paz era Javier, el hijo del patrón, un joven caprichoso que encontraba un placer retorcido en recordarle su lugar. Le tiraba las herramientas a propósito, la llamaba la India de los establos frente a los otros jinetes y criticaba su trabajo sin razón alguna, solo por el gusto de verla bajar la mirada. Era la forma que tenía de reafirmar un poder que no sentía merecer, descargando sus propias frustraciones en la persona más indefensa. Y Elena aguantaba en silencio, con la mandíbula apretada y la dignidad como único escudo. Pero lo que nadie sabía, lo que ni Javier ni su padre podían imaginar, era el secreto que Elena guardaba. Cuando la noche caía y la hacienda quedaba en silencio, ella se transformaba. No era solo la moza de establo, era la heredera de un don. Su abuelo, un viejo charro sabio, le había enseñado a escuchar a los caballos, a entender su lenguaje sin palabras, y a escondidas, bajo la luz de la luna, practicaba con los animales que todos daban por perdidos, los rebeldes, los heridos, los olvidados. Yo la veía acercarse a Tormenta, un semental negro que había lastimado a 2 jinetes y al que todos temían. No le hablaba con la voz, sino con la calma de su cuerpo, con una paciencia infinita que desarmaba el miedo del animal. Le susurraba al oído cosas que solo ellos dos entendían. Mientras el resto del mundo la veía como una simple trabajadora, Elena estaba forjando en secreto una conexión que estaba a punto de desafiar todas las reglas de ese mundo de apariencias, dinero y linaje. Ese don que florecía en la oscuridad moría cada mañana bajo el sol implacable de la hacienda. La conexión que tenía con los caballos era su secreto, pero su realidad diaria era una cadena de humillaciones orquestadas por Javier. No eran grandes afrentas, sino pequeños actos de crueldad calculada. Derramaba a propósito el agua que ella acababa de acarrear. Dejaba caer herramientas en el estiércol fresco para que tuviera que recogerlas con las manos, o se burlaba de su ropa gastada frente a las visitas. Cada gesto era un recordatorio constante. Tú no perteneces aquí. Eres invisible, eres menos. El desprecio de Javier era como un veneno que se filtraba en el aire de los establos. Los demás trabajadores, aunque en el fondo sentían lástima por Elena, mantenían su distancia. Nadie quería que la mancha de su mala suerte los salpicara. Hablarle a ella era arriesgarse a atraer la ira del hijo del patrón, así que Elena comía sola, trabajaba en silencio y soportaba las miradas que se desviaban cuando ella pasaba. La soledad se convirtió en su compañera más fiel, una capa pesada que la aislaba del mundo y la hundía en un pozo de tristeza silenciosa. Mientras tanto,
La hacienda San Román se ahogaba. Las deudas eran una soga al cuello de don Alejandro, y la única esperanza de salvar el patrimonio familiar era ganar el Gran Premio del Sol. La presión era inmensa, y recaía sobre los hombros de Centauro, el caballo estrella, y de Javier, quien se suponía debía llevarlo a la gloria. Esta tensión hacía que Javier fuera aún más déspota. Cada mala noticia financiera se convertía en un nuevo pretexto para descargar su frustración sobre Elena, como si culparla a ella aliviara el peso de su propio fracaso inminente. Yo lo vi. Vi a Javier montando a Centauro con una arrogancia estúpida, una tarde en que quería impresionar a unos amigos de la capital. Le exigía al caballo giros bruscos y arranques de velocidad innecesarios, ignorando las señales de fatiga del animal. Hubo un mal paso, un sonido seco y un relincho de dolor que nos heló la sangre a todos los que estábamos cerca. Centauro cayó, con un tendón lesionado. La carrera, la esperanza, todo se había roto en un instante por la vanidad de un muchacho, y su mirada, llena de pánico, buscó un culpable. No fue solo lodo, era una mezcla inmunda de estiércol y agua sucia que Javier había ordenado llenar en un balde. Se acercó a Elena, que estaba limpiando un pesebre ajena a todo, y se lo arrojó encima sin mediar palabra. El líquido helado y apestoso le empapó el pelo, la cara y la ropa, frente a los jinetes amigos de Javier, frente a los otros mozos que bajaron la vista. «Esto es lo único para lo que sirves», le gritó con la cara roja de furia. «Limpiar la basura porque eso es lo que eres, basura». Elena no gritó, no lloró, al menos no como ellos esperaban. Se quedó paralizada por un segundo, temblando por el frío y la humillación. Luego, con una lentitud que desafiaba la urgencia de la ofensa, se limpió el rostro con el dorso de la mano. Vi una sola lágrima rodar por su mejilla, mezclándose con la suciedad, pero la secó antes de que nadie más pudiera notarla. Fue el silencio más ruidoso que he escuchado en mi vida. Un silencio que gritaba una dignidad que ellos jamás podrían entender. Sentí que la sangre me hervía de impotencia. Esa tarde, la humillación no la rompió, la forjó. Mientras se lavaba en el abrevadero con el agua helada corriendo por su piel, algo cambió en su mirada. La tristeza dio paso a una determinación fría como el acero. Ya no era la muchacha que aguantaba en silencio, sino la mujer que había tocado fondo y había decidido que no se hundiría. Esa noche, cuando fue a ver a Tormenta, ya no lo hacía solo por amor a los caballos. Lo hacía con la certeza de que ese animal indomable era como ella, un rechazado, y juntos encontrarían la forma de levantarse. La noticia de la lesión de Centauro se esparció por la hacienda como una plaga cargada de murmullos y culpas. Javier, para desviar la atención de su imprudencia, intensificó su acoso hacia Elena. La acusaba de traer mala suerte, de ser un mal augurio, pero ella ya no lo escuchaba. Cada noche se escapaba al corral de Tormenta, no solo para calmarlo, sino para entrenarlo. Le hablaba en susurros, usando las viejas técnicas de su abuelo, enseñándole a confiar, a responder no al miedo, sino a la calma. Yo los veía desde lejos, una silueta pequeña frente a una bestia imponente, danzando bajo la luna en un pacto silencioso. Javier no tardó en notar las extrañas visitas nocturnas de Elena. Una noche, lleno de un rencor venenoso, se escondió cerca del corral. Mientras ella trabajaba con Tormenta, él lanzó una piedra con fuerza contra la cerca metálica. El estruendo hizo que el caballo se encabritara, salvaje y aterrorizado, casi pisoteando a Elena en su pánico. Ella no gritó, se aferró a la valla, con el corazón martillándole en el pecho, y se concentró en calmar al animal con su voz temblorosa. Javier se rió en la oscuridad, satisfecho de haber roto ese momento de paz, de haberle recordado que su mundo era de violencia. Esa fue la gota que derramó el vaso para mí. Ver esa maldad calculada, ese intento de sabotaje no solo contra una muchacha indefensa, sino contra un animal noble, despertó en mí una furia que no podía seguir conteniendo. Yo había sido un caporal leal a la familia San Román toda mi vida, siempre callado, siempre en mi lugar.
pero la lealtad tiene un límite y el mío se llama dignidad. Al día siguiente, con el sol apenas asomando, caminé hacia la casa grande. No sabía qué iba a decir, pero sabía que mi silencio me haría cómplice de una injusticia que ya no podía soportar. Entré al despacho de don Alejandro sin ser anunciado. El olor a cuero viejo y a derrota llenaba la habitación. El patrón estaba con la cabeza entre las manos, rodeado de papeles que parecían sentencias de muerte. Le conté todo. Le hablé del don de Elena, de cómo calmaba a los caballos que otros daban por perdidos. Le conté cómo entrenaba a Tormenta en secreto, y le conté de la crueldad de su hijo, del sabotaje nocturno. Le dije que la única esperanza que le quedaba a la hacienda no estaba en los papeles ni en los apellidos, sino en la muchacha que limpiaba el estiércol. Don Alejandro levantó la vista, y sus ojos inyectados en sangre me miraron con un desprecio absoluto. Se rió, una risa seca, amarga, que me heló los huesos. «¿Estás loco, Mateo?», me dijo. «¿Pretendes que ponga el futuro de mi hacienda, el nombre de mi familia, en manos de una india analfabeta y un caballo loco? Lárgate de mi vista antes de que te despida por insolente». Me dio la espalda, un gesto que ponía fin a la conversación y a cualquier esperanza. Sentí que había fracasado, que solo había empeorado las cosas para Elena, exponiéndola sin haber logrado nada. Pero esa noche algo cambió. Supongo que la desesperación es una maestra más dura que el orgullo. Un acreedor llamó, amenazando con el embargo final. Don Alejandro, sin más cartas que jugar, debió recordar mis palabras. A la mañana siguiente me mandó llamar. No había amabilidad en su voz, solo el tono cortante de un hombre acorralado. «Tráeme a la muchacha», ordenó, «y trae a esa bestia. Quiero ver con mis propios ojos la locura de la que me hablaste. Pero te advierto, Mateo, si esto es una pérdida de mi tiempo, ambos se irán de aquí hoy mismo». Llevamos a Tormenta a la pista principal. Javier y otros jinetes se acercaron para burlarse, esperando el desastre. Elena, pálida pero con una calma sobrenatural, se acercó al caballo. No lo montó. Simplemente caminó a su lado, susurrándole cosas que nadie podía oír. El caballo, que normalmente se habría puesto nervioso ante tanta gente, la seguía como una sombra, atento a cada uno de sus gestos. Don Alejandro observaba desde la baranda, con el rostro impasible, pero vi cómo su mandíbula se tensaba. Por primera vez, la arrogancia en su mirada fue reemplazada por una chispa de duda, una grieta en su muro de prejuicios. «Quiero que lo prepares para el gran premio», dijo don Alejandro, su voz dura, sin rastro de fe, solo de necesidad. «Tienes 3 semanas. Si ese caballo no corre, te vas. Y tú también, Mateo, por meterme estas ideas en la cabeza». Javier, que estaba a su lado, palideció de rabia. No podía creer que su padre estuviera siquiera considerando esa humillación. Darle la responsabilidad a ella era como escupirle en la cara. Vi en sus ojos que no se quedaría de brazos cruzados. Su orgullo herido era más peligroso que cualquier bestia salvaje. La guerra acababa de declararse oficialmente. El primer día de entrenamiento oficial fue un espectáculo silencioso y tenso. Elena no le puso una silla de montar. Pasó horas simplemente caminando con Tormenta, cepillándolo, hablándole en susurros que el viento se llevaba. Los otros jinetes se burlaban desde lejos, apostando cuánto tardaría en salir volando. «Está perdiendo el tiempo», decían. Pero yo sabía lo que hacía. Estaba borrando el miedo, la memoria de los gritos y los golpes. Estaba construyendo un puente de confianza, ladrillo a ladrillo, con una paciencia que ninguno de nosotros poseía. No era un entrenamiento de caballos, era un diálogo entre 2 almas rotas. Javier no tardó en mover sus piezas. Una mañana, encontré la avena de Tormenta mezclada con algo que olía raro, una hierba que lo pondría nervioso y agitado. La cambié antes de que Elena llegara. 2 días después, alguien accidentalmente dejó una rastra de clavos en una esquina de la pista. Empezó a esparcir el rumor de que Elena usaba brujería, que hablaba con el diablo, que por eso el caballo la obedecía. Quería aislarla por completo, envenenar la mente de los pocos que empezaban a mirarla con curiosidad.
Su sabotaje ya no era un arrebato de ira, sino una estrategia fría y calculada. La presión comenzó a devorarla. Una noche la encontré sentada en un fardo de paja, con la cara oculta entre las manos. No lloraba, pero su cuerpo temblaba con una tensión que casi podía tocarse. El peso de la hacienda, la esperanza de todos, el odio de Javier, era demasiado. Me confesó que tenía miedo, que tal vez su abuelo se había equivocado, que ella no era más que una ilusa. Recordó a su abuelo diciéndole: «El caballo siente tu miedo antes que tú misma. Si tu corazón duda, sus patas también lo harán». Se sentía un fraude, una impostora a punto de ser descubierta. Me acerqué sin hacer ruido y le puse una taza de café caliente en las manos. Sus dedos estaban helados. No le di un sermón, solo me senté a su lado y le dije: «Tu abuelo no se equivocaba. Él veía lo que otros no ven. Yo también lo veo». Le conté una pequeña historia de cómo su abuelo había domado a un potro salvaje usando nada más que su voz y una manzana. «No estás sola en esto, Elena», le dije al final. «Yo creo en ti». Vi cómo sus hombros se relajaban un poco. A veces, una sola voz que cree en ti es suficiente para acallar a todas las que dudan. Esa pequeña chispa de apoyo fue todo lo que necesitó. Al día siguiente, su determinación había regresado, más fuerte que antes. Con una calma que asustaba, le puso la montura a Tormenta. El caballo ni se inmutó. Luego, con un movimiento fluido, se subió a su lomo. Javier y sus amigos esperaban el caos, el relincho, la caída. Pero no pasó nada. Tormenta se quedó quieto, esperando su señal. Elena le dio un suave toque y comenzaron a trotar. Don Alejandro lo vio todo desde la ventana de su despacho. No dijo nada, pero por primera vez no vi duda en su rostro. Vi asombro. Las últimas 2 semanas fueron una transformación increíble. Elena y Tormenta eran uno solo. Entrenaban al amanecer, cuando el aire todavía era fresco y limpio. Ya no había burlas, solo un silencio respetuoso y lleno de incredulidad. La noticia se extendió más allá de la hacienda, convirtiéndose en el chisme principal en el mundo de las carreras. «La moza de establo y el caballo loco», decían algunos. «El milagro de San Román», susurraban otros. La noche antes del Gran Premio, la hacienda contenía la respiración. Javier la miraba con un odio puro, porque sabía que estaba a punto de presenciar algo que lo destruiría. El día del Gran Premio, el aire olía a perfume caro y a soberbia. Los dueños de las otras haciendas nos miraban por encima del hombro. Cuando Elena apareció para llevar a Tormenta a la pista, un murmullo de burla recorrió las gradas. No llevaba el uniforme de seda de los jinetes, sino su ropa de trabajo, limpia pero gastada. Javier soltó una carcajada venenosa que todos oyeron. «Parece que la moza se equivocó de lugar», le dijo a sus amigos. Elena no los miró. Sus ojos solo veían al caballo, su mano firme en la rienda, ignorando el veneno del mundo. La campana sonó, y fue como una explosión de caos. Los caballos salieron disparados, los jinetes gritaban, las fustas ya empezaban a cortar el aire. Pero Elena y Tormenta eran diferentes. Salieron sin pánico, con una fluidez que parecía ensayada. Ella no lo forzó. Se inclinó hacia adelante, su cuerpo casi pegado al del animal, y vi cómo sus labios se movían en un susurro que solo el caballo podía oír. Tormenta, la bestia indomable, corría con una calma elegante, sus patas devorando la tierra sin la furia de antes, sino con una concentración absoluta. A mitad de la carrera no iban en primer lugar. Se mantenían en el grupo de en medio, una sombra paciente entre los colores brillantes de los uniformes caros. Los comentaristas estaban desconcertados. «¿Qué estrategia es esta?», se preguntaban. «Parece que la jinete de San Román salió a pasear». Desde la tribuna, la cara de Javier era un poema. Su sonrisa burlona se había borrado, reemplazada por una tensión que le marcaba la mandíbula. Estaba viendo lo que creía imposible. Ella no estaba fracasando. Estaba esperando su momento, administrando la fuerza de Tormenta con una sabiduría que él jamás tuvo. En la última curva, el infierno se desató. Los jinetes se cerraban el paso, gritándose, usando las rodillas y los codos para ganar una pulgada.
Era la parte más sucia de la carrera, pero Elena no peleó. En lugar de chocar, se deslizó. Anticipó un hueco que nadie vio y guió a Tormenta a través de él con un leve cambio de peso. El caballo respondió al instante, como si leyera su mente. Salieron de la curva sin un solo rasguño, limpios, y de repente, el camino hacia la meta estaba despejado frente a ellos. Dejaron el caos atrás, la recta final. El público se puso de pie en una ola de ruido. Allí estaban ellos, la muchacha de los establos y el caballo loco, cabeza a cabeza con Ciclón, el campeón invicto, montado por Ricardo Valente, una leyenda. El griterío era ensordecedor. Valente, con la cara desfigurada por el esfuerzo, empezó a usar la fusta un latigazo tras otro, exigiendo hasta la última gota de energía de su caballo. La gente gritaba su nombre, esperando la victoria de siempre. Veían a un campeón luchando contra una anomalía, contra algo que no debía estar ahí. Valente azotaba a su caballo, pero Elena hizo lo contrario. Mientras Tormenta luchaba por cada respiro, ella se inclinó aún más y le dio una suave caricia en el cuello. No fue un ruego, fue una promesa, un confío en ti. Y entonces ocurrió el milagro. Tormenta, como si ese gesto le hubiera dado alas, liberó una reserva de fuerza que nadie sabía que tenía. Fue una explosión, un último rugido de su corazón. Sus patas volaron sobre la pista y cruzó la meta, por una nariz, por un suspiro, por la fuerza del respeto. Silencio, un silencio absoluto, denso, increíble. El estadio entero se quedó mudo por un segundo, como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie podía procesar lo que acababa de ver. Y luego, ese silencio se rompió. No con aplausos, sino con un estruendo, un rugido que sacudió los cimientos del lugar. Busqué a don Alejandro y lo vi con la cara entre las manos, llorando sin disimulo. Javier estaba pálido como un fantasma, su mundo hecho pedazos. Y Elena, ella solo abrazaba el cuello sudoroso de Tormenta, ajena a todo, cerrando un círculo que solo ellos dos entendían. No hubo un trofeo ni una ceremonia para ella en ese momento. La verdadera recompensa fue el gesto de don Alejandro. Lo vi bajar de las gradas, caminando lento, como si cada paso le pesara una vida de orgullo. Atravesó la pista, ignorando a los fotógrafos y a los potentados que querían felicitarlo. Se detuvo frente a Elena, que seguía acariciando a Tormenta, y frente a todo ese mundo que la había despreciado, inclinó la cabeza. «Perdóname, muchacha», le dijo, con la voz rota. «Perdóname por mi ceguera». En ese instante, el dinero, el apellido y el poder se hicieron polvo ante la dignidad de una joven. De Javier no volví a saber mucho. No soportó la humillación, no la de perder la carrera, sino la de ver que la muchacha a la que había intentado destruir se había convertido en la salvadora de su mundo. Esa misma noche, mientras la hacienda celebraba con una alegría extraña, casi sagrada, él empacó sus cosas y se fue sin despedirse de nadie. Desapareció. Algunos dicen que vive en la ciudad, gastando lo que le queda del dinero de su madre. Se convirtió en lo que más temía, un don nadie, una anécdota vergonzosa que su propio padre prefiere no mencionar. Fue borrado por el talento que no pudo comprar. La hacienda San Román se transformó. Don Alejandro le ofreció a Elena el puesto de entrenadora principal, con un sueldo que ni en sus sueños más locos habría imaginado. Pero ella no cambió. No se mudó a la casa grande ni empezó a vestir ropas de seda. Su lugar siguió siendo los establos, solo que ahora no era la moza, era la maestra. Su voz, antes un susurro temeroso, se convirtió en una guía respetada. Los caballos la sentían, y los hombres que antes la ignoraban, ahora callaban para escucharla. Ella no tomó el poder la reconoció a ella. El cambio en los demás fue lo más curioso de ver. Los jinetes que se burlaban ahora le pedían consejo, con la mirada baja llamándola Doña Elena. Los trabajadores que la evitaban ahora le traían café por la mañana. No era miedo, era un respeto profundo, casi místico. Se dieron cuenta de que habían convivido con algo extraordinario sin tener la capacidad de verlo. La mancha de lodo y estiércol que Javier le arrojó
se había convertido en una medalla invisible que todos podían ver, un recordatorio permanente de la ceguera que produce el orgullo y la soberbia. Con el dinero del premio, la hacienda no solo pagó sus deudas, sino que prosperó. Y don Alejandro, en un acto de verdadera redención, hizo algo más. Investigó las tierras que la familia de Elena había perdido hacía años y con una parte de las ganancias las compró de vuelta y se las entregó. No fue un regalo, fue una restitución. Fue la forma de decirle que ella no solo había salvado su patrimonio, sino que había restaurado el honor de todos. Por primera vez, Elena lloró, no de tristeza ni de humillación, sino de una justicia que creía imposible. Hoy, la historia de Elena y Tormenta es una leyenda en Jalisco. No es un cuento de hadas, es un relato crudo sobre cómo la dignidad puede florecer en el estiércol. Elena nunca perdió su humildad, pero tampoco volvió a permitir que nadie la pisoteara. A veces, al amanecer, todavía la veo cabalgando a Tormenta por los campos, no para entrenar, sino por el simple placer de ser libres juntos. Demostró que el verdadero linaje no está en la sangre ni en el apellido, sino en la fuerza de un corazón que se niega, rotundamente, a ser domesticado. Y así es como yo lo vi. La historia de Elena no es un cuento sobre ganar una carrera de caballos. Es el relato de cómo una humillación, un balde de lodo y estiércol, puede convertirse en el abono para que florezca la dignidad más pura. Ella no buscaba venganza, solo respeto. No quería la gloria, solo el derecho a existir sin que la pisotearan. Demostró que la verdadera fuerza no se mide en los gritos ni en el poder heredado, sino en la calma de un corazón que sabe lo que vale, incluso cuando el mundo entero le dice que no vale nada. Lo que pasó en esa pista fue una especie de justicia silenciosa, una que no viene de los jueces ni de las leyes, sino del peso de la verdad. Javier intentó apagar su luz con suciedad, y al final fue él quien terminó ahogado en su propio veneno, borrado por la misma arrogancia que usó como arma. Elena, en cambio, con sus manos agrietadas y su ropa humilde, les enseñó a todos una lección que el dinero de la hacienda San Román jamás podría haber comprado. El talento genuino y la dignidad son un linaje que no se hereda, se forja en el fuego. Esta historia se cuenta todavía en las cantinas y en las sobremesas de Jalisco, no como un chisme, sino como una lección. Se ha convertido en un recordatorio para los poderosos de que no hay nadie tan pequeño que no pueda enseñarles una lección de humildad. Y para los que se sienten invisibles, es una prueba de que, dentro de cada uno, existe una fuerza capaz de domar a las bestias más salvajes, ya sean caballos indomables o las injusticias de la vida. Es la prueba de que el respeto, cuando se gana, resuena más fuerte que cualquier apellido. A veces, cuando el sol apenas se levanta, la veo caminar hacia los establos. Sigue siendo la misma Elena, de mirada tranquila y pocas palabras. No hay arrogancia en sus gestos, solo la paz de quien encontró su lugar en el mundo, no porque se lo dieron, sino porque lo reclamó con su propio mérito. Se mueve entre los caballos con la misma reverencia de siempre, pero ahora hay una diferencia. Ya nadie baja la mirada cuando ella pasa. Al contrario, todos la levantan para poder verla, para aprender de la mujer que les enseñó el verdadero significado de la grandeza. La historia de Elena es un recordatorio de que la dignidad no tiene precio y el valor no se mide por la opinión de otros. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que lucha en silencio contra la injusticia o el desprecio, compártele este relato. Y suscríbete al canal, porque aquí seguiremos dando voz a las historias que importan, a las batallas silenciosas que merecen ser contadas con toda su fuerza. Hay muchas Elenas en el mundo y sus historias merecen ser escuchadas. Gracias por estar aquí, por sentir con nosotros. Nos vemos en la próxima.